Gloria a ti, Señor Jesús. Dígale en esta mañana que es por su Santo Espíritu que usted está de pie todavía. Que por el Espíritu Santo que usted se mantiene firme cada día por el Espíritu de Dios. Es por su Espíritu. No es por nuestra propia fuerza. Es por su Santo Espíritu, dice el Señor. Es por su Espíritu Santo que estamos de pie todavía. Porque su palabra dice, me voy, pero su Espíritu estará con vosotros todos los días. Todos los días estará el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que nunca se aparte tu presencia de nuestras vidas. Gracias por Heidi Yanairi, Padre amado, que tú has puesto en su carga la alabanza y la adoración para llevarnos a tu presencia, Señor. Yo oro, Padre amado, para que tú la bendiga cada día, Señor. Que tú le renueves, que tú le des fuerza, Señor. Y que tú la bendigas siempre, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú pongas tu gracia en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendice tu iglesia, Padre amado. Bendice tu remanente que está aquí. Cada domingo, cada miércoles, cada día, Señor, que se toca la trompeta, Padre amado. Bendícelo grandemente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido en esta hora, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, que tú abra, Padre amado, los 5 sentidos de la persona que están aquí, Señor. Que tú abra los entendimientos, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sean palabras de doble filo para cada persona que está aquí. Padre amado, oro para que los 5 sentidos sean alineados a la obediencia de Cristo Jesús. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo sea el único invitado en esta hora, Señor. Ato y reprendo todo espíritu de distracción que quiera venir a traer distracción para no escuchar tu palabra. Que todo pensamiento que no sea de Dios quede sometido bajo la obediencia de Cristo Jesús. Porque en este lugar que se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo, solamente reina el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que la presencia de Dios sea derramada como nunca antes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Si me pueden acompañar a 2 Corintios 10, del 1 al 11, al 12, perdón. Voy a estar compartiendo una porción de la palabra en la cual Dios ha inquietado a mi vida en estos últimos días y quiero compartirla con ustedes. Espero que sea de bendición como la ha hecho conmigo. Ha sido una palabra de desafío para seguir caminando, para seguir creciendo en estos caminos que son caminos de desafío, caminos para seguir contra la corriente, contra este siglo que estamos viviendo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si escuchan una palabra que no está que concuerda con la de ustedes, estoy leyendo en la Biblia Internacional
Ustedes muchos están leyendo la Reina Valera 60, pero no es otra Biblia, es la misma que ustedes tienen. Tienen palabras diferentes, pero es el mismo contenido. Amén. La palabra de Dios dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, del 1 al 11. Dice versículo 1 en adelante. Esto es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. El apóstol Pablo, un fundador de iglesia, le está hablando a los corintios y le está diciendo: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en las nubes y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Versículo 5 dice: sin embargo, todo iba bien aparentemente, pero en el 5 dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y su cuerpo quedaron tendidos en el desierto. Todo iba bien. Todo eso sucedió para que sirvamos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malos, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Versículo 10 dice: ni murmuréis contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a mano del ángel destructor. Pero el versículo 11 dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia de nuestros, pues a nosotros no nos ha llegado el fin de los tiempos. Versículo 12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Versículo 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de los que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueda resistir. Versículo que me voy a estar enfocando es el versículo 13. Pero antes de leerle el versículo 13,
quería compartir desde el versículo 1 hacia adelante el por qué el apóstol Pablo le dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Él comienza diciéndole: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron el mar. Todos los antepasados tuvieron la tentación, y él comienza diciéndole: murmuraron, se sentaron a comer desenfrenadamente, y así sucesivamente. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados mucho más allá de lo que puedan aguantar. Cada quien pasamos por tentación. No estamos exentos a no ser tentados. Todos pasamos por tentación grande, pequeña, así sucesivamente. Pero Dios nos da la salida. Cuando hablamos de las tentaciones, debemos de entender que éstas se basan, su fortaleza, en mentira. Por eso es bueno recordar que la mentira no tiene poder en sí misma. Cada tentación que vienen a nuestras mentes, a nuestras vidas, son mentiras del enemigo para hacernos caer. Y quiero que el pastor me defina lo que tiene que ver con tentación, para también compartir otro versículo bíblico que el mismo Jesús pasó por un momento de tentación. Y he titulado esta pequeña meditación: ¿cómo resistir la tentación? ¿Puede definir lo que significa Amén. resistir? Resistir o tentación. Perdón, tentación. Amén. Tentación, según el diccionario bíblico, es la invitación a hacer algo que está prohibido y puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. Y estamos claros de que todo le es lícito al ser humano, pero no todo le conviene. La tentación es una incitación que se basa en nuestros deseos carnales. Amén. ¿Usted oyó lo que significa tentación? Es hacer los deseos carnales. Es algo que no le agrada al Señor. Eso es algo que no viene del Señor. Algo prohibido, así mismo es. La mentira no tiene poder en sí mismo, sino encuentra poder en aquellos que la creen. El diablo sabe que si cree su mentira, perderá. Si nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, comenzará a creer la mentira del enemigo. Si nosotros dejamos de congregarnos, si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, vamos a ser tentados por el enemigo y fácilmente somos una presa fácil para caer, para apartarnos del redil. Por eso muchas veces el apóstol Pablo vuelve y les recuerda a los corintios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Me encanta este pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Si nosotros no podemos aguantar una tentación
que no sea permitida de parte de Dios, Dios no nos la va a mandar. Van a ser pequeña tentación, pero es ahí a donde tú y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Llenar nuestro pensamiento, nuestro corazón de la palabra de Dios. Y aquí lo podemos ver en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado. Mateo 4 dice, Jesús estaba en 40 días de ayuno. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Muchas veces nosotros estamos orando, clamando, estamos en nuestro primer amor con el Señor y viene la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Muchas veces cuando estamos en propósito, tú vas a encontrar un amiguito que te va a decir, ven, vamos allí. Y te van a tentar. No se lo diga a nadie. Tu pastor no se va a dar cuenta, pero tu mamá tampoco. Y tú caes porque no tienes fundamento, porque no conoces al Dios Todopoderoso. Pero dice aquí que el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de nuestra boca. No solo de toda palabra que sale de nuestra boca. Cuando viene la enfermedad, usted le habla a esa enfermedad. Hoy hace 15 días que yo no pude bajar al culto. Y el culto estaba en su buena. Yo estaba en mi casa con un dolor de cabeza. Pero mientras yo estaba en mi casa, yo no cuestioné a Dios. Yo simplemente me puse a alabar al Señor. Yo no le dije, ¿por qué yo estoy pasando este dolor de cabeza? No, yo le dije al Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar, porque yo sé que en ti está mi respuesta. Yo sé que en ti está mi socorro. Aunque no entienda, tú me vas a sanar. Aunque no entienda el proceso, yo sé que respiro vendrá. No entendía la situación, no entendía el proceso, por qué el dolor de cabeza, pero Dios sí sabe el porqué de la situación. Muchas veces no sabemos lo por qué estamos pasando, pero Dios sabe más que tú y más que yo. No debemos de cuestionar a Dios por lo que estemos pasando. Debemos de levantar nuestra mano al Señor y decirle gracias, Señor, porque aunque no entienda, yo sé que tú estás en control. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Luego el enemigo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiece con piedras algunas. Y yo me preguntaba, estudiando, escudriñando esta palabra, estas porciones de la palabra, si Jesús fue tentado, el mismo Jesús, tú y yo no vamos a ser tentados. El mismo Jesús fue tentado
yo con pequeñas cositas, con el día a día, con la noticia, con la televisión, con cosas que están pasando en los últimos tiempos. Pero ahí en Corintios 11 dice, mire que el que esté firme, afírmese más, para poder resistir estos caminos que vamos a vencer, que vamos a seguir caminando. Mire que el que esté firme, afírmese más. ¿Cómo vamos a resistir? Estando firme en la palabra de Dios, estando firme en la palabra de Dios. Así como Jesús resistió al enemigo, estando firme, así tú y yo debemos de resistir cada día. Y hay un versículo bíblico en Proverbios 3 que dice que nosotros debemos de atar la palabra en nuestro cuello. Ahí es cuando nosotros tenemos que un ADN en la palabra de Dios, pero también hablar la palabra, vivir la palabra de Dios. Pero cuando vienen esos momentos difíciles, yo estoy segura que si viene la tentación, así como vino a Jesús, en vez de nosotros hablar la palabra, decir, escrito está, diablo te quita, muchas veces lo que hacemos es que nos sentamos a hablar con el enemigo, o nos sentamos en una silla en el muro de las lamentaciones. ¿Y por qué a mí? A mí es que me llega todo. Ay, a mí es que me pasa todos los tropiezos. Y cuando tú comienzas a lamentarte, vienen más y vienen más. El enemigo te arropa, te arropa, te arropa, te arropa. Pero cuando tú tomas la decisión de decirle como le dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, el enemigo se aparta. Va a venir otra prueba, pero tú la vas a vencer, porque el Señor te dice que te hace más que vencedores por medio de aquel que te amó. Así que el camino de la resistencia es la manera de escapar. Resiste a la tentación y será un vencedor. Resiste a la tentación y será un vencedor. Si me puede leer, varón, Santiago 1, 14 y 15, para entrar en materia. Rápidamente, Santiago 1, 14, 1, 14 y 15. Amén. Santiago 1, versículo 14 dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Usted oye lo que dice Santiago? Vuelve y léemelo, por favor, pastor. Amén. Lo voy a leer en otra versión. La tentación viene de nuestros propios deseos. Versículo 14, nueva traducción viviente. Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Nuestros propios deseos. Pero es ahí cuando tú y yo debemos de volver a aplicar lo que dice 1 Corintios 10, 13.
aún nuestras propias concupiscencias pueden dar a luz nuestra propia muerte. Debemos de aplicar lo que dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podamos aguantar. Yo no voy a poder aguantar la concupiscencia que vengo trayendo desde mi padre. No, yo me voy a parar, la voy a cortar en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo no me voy a morir. No, yo voy a entrar. Yo soy nueva criatura en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a vencer, yo voy a obviar la tentación. Yo voy a ser más que vencedora en el nombre poderoso de Jesús. Pero sobre todo, ante toda muerte, nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Nuestros pensamientos tienen que estar sometidos a la obediencia de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos dejar de pensar otra cosa que no sea Cristo Jesús, que no sea el pasado. No, ay, yo estaba mejor en el mundo, yo estaba mejor en mi recuerdo, en mi deseo desordenado, en las pasiones de... No, señores, en Cristo Jesús somos más que vencedores. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viendo, no, debemos de alinear nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Y cuando nosotros alineamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, resistimos al diablo. Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. Dice: la arma con la que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se sometan a Cristo Jesús. Cuando vienen esos pensamientos negativos, que yo no puedo, que mira el varoncito que se levantó ahora a enamorarme, ahora que yo estoy firme en el Señor. No, usted tiene que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Yo sé que el Señor tiene mi varón en el nombre poderoso de Jesús. Utilizando el poder del Espíritu Santo, esa es la fuerza que necesitamos para resistir la tentación hasta el final. Utilizando el poder del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que tú y yo necesitamos para resistir la tentación hasta el final. Cuando tú y yo nos agarramos del Espíritu Santo, esa es la fuerza. Esa es, como el pastor predicaba aquí el miércoles, el ancla de nuestras vidas. Ese es nuestro sostén para cada día estar de pie. El enemigo no podrá derribarnos, nos va a dar zancadita, pero es ahí cuando tú te levantas con más fuerza y tú le dices: medite por aquí, pero yo me voy a levantar con más fuerza en el nombre de Jesús. Tú me quieres derribar, pero yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Comencemos a derribar todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Que tú no puedes, pues yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Que tú no vas para ningún lado. Yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó.
Jesús pagó el precio en la cruz, en el nombre poderoso de Jesús. Pongamos las palabras de Dios en nuestros corazones antes de que seamos tentados, para que la tengamos como la necesitamos, cuando la necesitamos, perdón. Cuando nosotros tenemos las palabras de Dios en nuestros corazones, cuando nosotros somos tentados, tenemos para devolver al enemigo. En el Salmo 119, 11. Cuando nosotros tenemos lleno en nuestros corazones de la palabra de Dios, nuestros corazones no se dañan. No hay cabida para el odio, para la amargura. No, porque ahí es que nuestros corazones se dañan y comienzan a menguar. No, somos fructíferos en Dios. Porque su palabra dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vivimos sonriéndonos, podemos amar aún el que nos rechaza, el que nos da la patada. No guardamos rencor, podemos vencer en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que dice el Salmo 119, 9. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos los decretos y estatutos, no pecamos contra Dios. Nos guardamos para Dios, vivimos para Dios. Hablamos palabra de vida aún para nosotros mismos, porque nuestros corazones están llenos de palabra de vida. Está lleno de palabra de bendición aún para el que no maldice. Pero mira lo que dice aquí su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar sus palabras. Si aún los jóvenes no guardan la palabra de Dios, no van a poder resistir la tentación. Hay que guardar la palabra de Dios para poder resistir. Señores, los finales están acercando. Hay que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. El yo escuchar en estos días para mí fue difícil, y yo lo único que tuve que aplicar, 1 Corintios 11, mire del que esté firme, afírmese más. Yo escuchar una noticia que el Papa decir que los homosexuales se pueden casar hombre con hombre. Esto es para muchos decir, yo no voy a creer ya en un Dios, en personas que están en eminencia, y cada día más usted oye noticias negativas, pero es ahí como nosotros tenemos la clave para resistir toda tentación que no sea de parte de Dios. Porque en los últimos tiempos van a haber muchas cosas que van a ser distorsionadas de la palabra de Dios. Van a ser como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en unas de las iglesias, que a los buenos se les llaman malos y a los malos se les llaman buenos. Ahí hay 7 iglesias. Y usted la lee, 7 iglesias imperfectas. Todita diferente. Y nada más dice al final, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero yo me quedo como lo que dice el apóstol Pablo, mire del que te firme, afírmese más.
Es tiempo de afirmarnos, de afianzarnos, pero no en el hermano ni en el pastor. Mire, afirmémonos en esta, en la que no nos defrauda, en la que no nos vende, en la que no nos tira para adelante, en la que no nos deja solos, no, en la que no nos mete el pie para hacernos caer. Aquí es que nosotros tenemos que hacer, como dice su palabra, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de todo. Gloria a Jesús. Mire lo que dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados somos tener hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Resiste a Satanás en el momento de la tentación. Jesús nos enseña cómo hacerlo, y es usando la palabra de Dios. Si de algo yo estoy segura, que no es en el nombre que predica el pastor, no, es con la palabra de Dios. Para poder resistir la tentación, es con la palabra de Dios. Vuelvo y te repito estas palabras. Resistir a Satanás en el momento de la tentación. Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Y es usando la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero oye lo que dice primero: someteos pues a Dios. Primeramente someteos a Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y al Señor solo servirá. Solamente al Señor debemos de adorar. Solamente al Señor debemos de servirle. Solamente al Señor, al Creador, al que nos dio la vida, al único Dios todopoderoso, vamos a adorar. El enemigo no tiene parte ni suerte. Recuérdale, cuando venga la tentación, el Señor la exhibió públicamente en la cruz, anulándola. Recuérdale la cruz. Tú le dices: Jesús pagó el precio. No hay condenación para el que cree. Número 2, manteniéndonos cerca de Jesús. Podemos resistir, podemos vencer, podemos resistir la tentación. Cuando nosotros nos mantenemos cerca de Jesús, podemos vencer la tentación. Cuando nosotros nos mantenemos en cordonía juntos a los hermanos, porque cuando muchas veces estamos débiles, viene el hermano y te dice: vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a vencer. Esto es para valientes. Si yo puedo, tú puedes. Los hombres de la Biblia pelearon la buena batalla de la fe. Pero cuando tú te vuelves un llanero solitario, tú eres una presa fácil del enemigo. Pero es ahí cuando
Debemos de mantenernos cerca de Jesús. Hebreo 2:18 dice: pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo Jesús padeció siendo tentados. Hebreo 2:18 dice que Dios es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Si tú y yo estamos siendo tentados por alguna situación, Dios nos va a socorrer. Dios nos va a dar la salida, como dice Primera de Corintios 10:13. Él nos va a dar la salida. Para cada tentación Él nos va a dar la salida. Recuerde que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Y hay un versículo bíblico que impactó mientras estaba escudriñando la palabra de Dios, y quiero compartirlo con ustedes para ya ir finalizando y entregarle al pastor. Y está en Primera de Juan 4:4. Y dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, por el que está en ustedes. Pero el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está con nosotros es más poderoso que el que nos vas a venir a tentar. Porque el que nos vas a venir a tentar será echado en el lago de fuego. El que nos vas a venir a tentar un día va a perecer. Pero tú y yo tenemos que mantenernos cerca de Jesús para poder vencer. Hermano, estamos viviendo tiempos finales, pero somos más que vencedores. Hermanos, yo oro en esta hora para que ustedes vayan al trono de la gracia para recibir ayuda, poder para vencer en el oportuno socorro cuando sean tentados. La batalla ya está ganada. Si solamente te mantienes firme y resistiendo la tentación hasta el final. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros las buenas obras, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido las pruebas, recibirá las coronas de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Recuerda, resistir la tentación te lleva a un final y a una entrada triunfal al trono de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén y amén.